ver qué te dice el caso clínico. ¿Okay? Porque si te dice que es un paciente que vive lejos o que en un país que tiene problemas de higiene o que, por ejemplo, fue a un campamento o cosas así, tú debes pensar que ese paciente de repente pudo haberse contaminado con agua sucia y puede tener una parasitosis. O de repente si está, qué sé yo, en una jungla con plantas, etcétera. Al QBOC me encanta preguntar el examen, certificación le encanta poner ese tipo de casos clínicos. Entonces, tácata, tú una vez miras tus eosinófilos para ver cómo están, ¿ok? Respecto a los basófilos, acá es full una respuesta inmune y liberación de histamina. Y también, si el caso clínico te habla que el paciente tiene un problema gastrointestinal o tiene problemas de malabsorción o problemas de ingestas de grasas como tal, posiblemente, muy seguramente los basófilos se van a aumentar. Por otro lado, los linfocitos, sí, en linfocitos aumentado tú tienes que pensar en procesos virales, ¿ok? Por eso aquí les pongo inmunidad celular humoral, usualmente son virus atacando al cuerpo. Y los monocitos es una célula que tú vas a ver, es raro que esta célula se altere, pero cuando está alterada, tú tienes que pensar que estás bajo una infección crónica, es decir, muy probablemente esta condición ya tiene más de 4 o 6 semanas, ¿ok? Andando. O sea que el patógeno que esté molestando el cuerpo o que esté dándole una sintomatología a este paciente lleva rato ahí. Segurísimo más de 4 semanas. Las plaquetas es un tipo de célula que comparado a las otras células tiene un rango bastante amplio en cuanto a su valor normal. ¿Sí? Y aquí se los pongo porque eso es algo que tienes que tener en la mente sí o sí, súper seguro, que es de 150.000 a 450.000, por debajo de 100.000, entonces yo considero que tiene trombocitopenia y me tengo que alarmar porque esta persona posiblemente pueda tener algún problema de sangrado, algún problema de, por ejemplo, problemas de coagulación o algún problema de la cascada, etcétera. Entonces, esta persona cada vez que se corte, esta persona cada vez que, qué sé yo, que le van a sacar sangre, esta persona se moretea fácil, ¿ok? Porque tiene problemas de plaquetas o puede ser que tenga problemas de plaquetas junto a factores de coagulación. Entonces, ¿qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas, chicos, son esas células que se van a activar cuando hay una cortada, ya sea en tejido o en vaso sanguíneo o ambas, ¿ok? Dependiendo de qué fue de a dónde fue el corte, en qué parte anatómica, asimismo se va a activar una o las dos vías de la cascada de coagulación que ahorita se las voy a mostrar y también cuando pueda les quiero subir un video de eso en el Ágora. Pero bueno, acá lo importante es que las plaquetas junto a la cascada de coagulación son quienes van a hacer una malla, por decirlo así, para poder detener o ir disminuyendo el sangrado. Y las plaquetas son las que junto a la cascada de coagulación son quienes crean las costras. Por eso las costras no se ven nunca arrancar. Las costras se caen solas cuando ya el proceso de cicatrización haya terminado por completo. ¿Okay? Entonces, esto es en condiciones fisiológicas, debería haber una hemostasia hematológica en donde, en teoría, si tu cuerpo está funcionando bien, tú no deberías tener ningún problema de demorar en cesar un sangrado, o sea, que te corte, qué sé yo, estás cortando, cocinando y te cortaste o fuiste al laboratorio y te fueron a sacar una muestra de sangre, o sea, en cuestión de 2 minutos máximo, cuando tú haces presión, ese sangrado debe por lo menos mejorar, ¿ok? Eso en condiciones normales, ¿por qué? Porque se los pongo acá, son 3 mecanismos súper importantes, la vasoconstricción del músculo liso, eso va a activar tromboxanos que van a permitir la agregación plaquetaria y se va a activar entonces la cascada de coagulación, ¿ok? Siempre es importante porque los casos clínicos te van a hablar de cuánto demora en dejar de sangrar o por lo menos en disminuir el sangrado la persona, ¿sí? Esto te lo tienes que saber como el 1, 2, 3, el abecedario, te lo tienes que saber. El tiempo para que un sangrado por lo menos cese o se detenga es de 1 a 2 minutos. Si ese sangrado pasado los 2 minutos no ha mejorado en lo absoluto,
inmediatamente tú tienes que pensar que esta persona tiene un problema de coagulación, esta persona tiene un trastorno hematológico, sí o sí. Entonces tienes que empezar a hacerle pruebas, empiezas con tus factores, con tus tiempos de coagulación. Si no es así, le puedes hacer von Willebrand, le puedes hacer factores de la cascada y ahí te vas, ¿ok? Pero que una persona se moretee fácil, que una persona demore en dejar de sangrar por lo mínimo, eso es un trastorno de coagulación, un trastorno hematológico, ¿ok? Entonces aquí les pongo una imagen, realmente esto lo saqué de un video que me gusta mucho porque en el video obviamente todo se mueve, pero aquí la idea es que esto que ven aquí como azulito morado son las plaquetas. Sí, que cuando hay un corte, cuando tú te cortas, esto es tejido, cuando tú te cortas un tejido de un vaso sanguíneo, ¿ok? Se activa la cascada de coagulación, los tromboxanos van a activar la cascada de coagulación y van a venir las plaquetas con los factores de coagulación a hacerte como una malla para que el sangrado poco a poco vaya cesando hasta que se detenga y poco a poco pues esa mallita también va a ayudar a que ese tejido vaya cerrando. Entonces, esto es lo que les decía. Ahorita les voy a mostrar otra imagen que cuando hay un corte, ¿sí? Que sangras, ya sea que te cortaste en un tejido del cuerpo o en un vaso sanguíneo del cuerpo, o puede ser que haya una cortada porque hay cortadas más profundas en donde te cortaste tejido y te cortaste vaso sanguíneo, ¿ok? Entonces, es súper importante que tomen en cuenta que en la cascada de coagulación existe una vía extrínseca y una vía intrínseca. La vía extrínseca se va a activar cuando tienes una cortada o una lesión en tejido como tal. Y la vía intrínseca se va a activar cuando la cortada o la lesión sea en un vaso sanguíneo como tal. Ahora, recuerden que las dos vías se pueden activar al mismo tiempo porque tú puedes tener una gran cortada profunda en donde las dos vías hayan sido afectadas, tanto tejido como vaso sanguíneo. Y acá les pongo, esto yo sé que es como un déjà vu de cuando dieron inmuno en, ¿qué fue? Creo que sexto semestre que ustedes lo dan. Esto es la cascada de coagulación, esto es lo que les quiero subir un videito porque usualmente se olvidan de cómo funciona esta cascada de coagulación. Pero bueno, básicamente aquí dependiendo de qué fue lo que te cortaste, si te cortaste, acuérdense que intrínseca acá es vaso sanguíneo y extrínseca es tejido. Entonces, si te cortaste en vaso sanguíneo se va a activar la vía intrínseca, ¿ok? Y un factor, aquí básicamente y literalmente, un factor va activando el otro. Un factor activa el otro, un factor activa el otro, ¿ok? Ahora, como les digo, puede ser que te hayas tenido una cortada profunda y se activen las dos vías a la vez. Eso también puede pasar. ¿Okay? Entonces, pruebas de laboratorio para evaluar coagulación. Usualmente vas a mandar TP, TPT, fibrinógeno e INR, ¿ok? Pero lo primordial que yo quiero es que tú vincules esto que te acabo de decir de la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Por qué? Porque tú mediante el laboratorio, mediante los tiempos de coagulación, tú puedes saber qué fue lo que o dónde está el error, si el error está en tejido o si el error está en vaso sanguíneo o en ambas. ¿Okay? La TP, que es el tiempo de protrombina, evalúa la vía extrínseca. ¿Y cuando se activa la vía extrínseca? Acá se las vuelvo a poner cuando tienes una cortada o una lesión en tejido. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes una lesión, una cortada en tejido, la TP se va a alterar, se va a estar aumentada. Lo normal es que demore de 11 a 15 segundos. ¿Ok? Mayor de 15 segundos, tú tienes que pensar que, chuzo, esta persona tiene un problema cuando hay lesiones o cortadas en tejido. ¿Ok? Y la TPT, que es el tiempo parcial de tromboplastina, acá les pongo, evalúa la vía intrínseca. Acuérdense que vía intrínseca, se las voy a poner acá, es cuando hay una lesión, un corte en un vaso sanguíneo. Lo normal es de 30 a 45, por arriba de eso, cada vez que esta persona se corte un vaso sanguíneo, ya sea vena, arteria o capilar, esta persona va a demorar en dejar de sangrar. ¿Ok? Y eso es un problema. Lo otro que tienen que recordar son los tipos sanguíneos. Acuérdense que existen 4 tipos sanguíneos: A, B, AB y 0. Realmente no se dice O,
Mucha gente dice O porque, bueno, es que las otras son letras también y, bueno, pues hacerlo como que letra con letra. Pero realmente no es O, realmente es cero, ¿ok? Y las letras son realmente aglutinógenos, ¿ok? Son aglutinógenos y en el plasma de nuestra sangre vamos a encontrar entonces aglutininas anti-A y anti-B. Estas aglutininas reaccionan contra los aglutinógenos. Ahora les pongo este cuadro, que este cuadro me gusta más para poder entender cada grupo, ¿ok? Me gusta que vean el círculo rojo. El círculo rojo a mí me gusta verlo como si fuera una mesa donde, por ejemplo, en el recreo tú te puedes sentar con las personas que te caen bien y puedes tomar en cuenta las que no te caen bien también. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, el círculo que ustedes ven aquí en el cuadro es un eritrocito. Vamos a verlo por grupo. El grupo A, ¿sí? El grupo A se llama A, ¿por qué? Porque tiene antígeno A, ¿ok? Y por lo menos cañón les van a poner una pregunta en el examen de esto de tipaje sanguíneo. Así que por eso es que les repaso esto, porque tienen que estar clarito. Este cuadro yo sé que a simple vista es como que tedioso, pero cuando tú vas uno por uno vas entendiendo. En el grupo A se llama grupo A porque tiene antígenos A, ¿ok? Es decir, que por ejemplo todas las personas que están en el grupo A se pueden sentar en esa mesa. ¿Y quiénes le caen mal al grupo A? Bueno, los B, o sea, ellos van a ser anti-B. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener anticuerpos anti-B, ¿ok? En el grupo B es lo contrario. El grupo B se llama B, ¿por qué? Porque las personas son B. Antígeno B, tienen antígenos B. ¿Quiénes les caen mal? Los anticuerpos anti-A. ¿Ok? Esto yo lo miro así, yo lo miro como si esto fuera un receso y nos vamos a sentar todos en una mesa. ¿Ok? Y entonces tú decides quién se sienta y quién no se puede sentar en tu mesa. Grupo AB, ese todo el mundo se lleva bien. Ahí tanto los antígenos A como el antígeno B se llevan bien. Pero ojo, como todos se llevan bien, no hay quien caiga mal. Es decir, que no tienen anticuerpos. ¿Sí? Si por alguna razón, en algún momento ustedes leen la pregunta de cuál es el grupo sanguíneo que no tiene anticuerpos, el AB. AB solamente tiene antígenos, ¿ok? Y el grupo 0, acá les pongo que se llama 0, ¿ok? O les digo, mejor dicho, que se llama 0 en vez de O. ¿Por qué? Porque tiene 0 antígenos. Si ven, volviendo a la idea de explicarlo como si fuera una mesa en el recreo, ahí está la mesa, pero adivina qué, en esa mesa nadie se quiso sentar. En esa mesa quedó con ¿cuántas personas? Con 0 personas. Ahí no se sienta nadie. Entonces, se llama grupo 0 porque no hay antígenos. No hay antígenos. Entonces, ¿cuántos antígenos hay? 0. ¿Cuántos tipos de antígenos hay? 0. Entonces, por eso se llama grupo 0. En verdad no se llama grupo O, se llama grupo 0. ¿Ok? Sin embargo, va a tener anticuerpo anti-A y anticuerpo anti-B. Va a tener los dos anticuerpos. ¿Ok? Lo mismo, si en algún momento, en algún caso clínico o alguien en la vida real les pregunta cuál es el grupo sanguíneo que no tiene antígenos, es el grupo O. Yo en lo personal, cuando doy fisiopato, porque yo le doy fisiopato a medicina, yo siempre le pregunto en mis exámenes a mis niños cuál es el grupo sanguíneo que no tiene anticuerpos, cuál es el grupo sanguíneo que no tiene antígenos. Y en el examen de certificación probablemente les pongan una que otra pregunta respecto a esto. Así que tienen que estar claritos. Entonces, ya sabemos que existen los 4 grupos que acabo de explicar aquí en este cuadro. ¿Sí? Grupo A, grupo B, AB y O. ¿Sí? O conocido como O, pero ya saben que en verdad es 0. ¿Por qué? Porque tiene 0 antígenos. Ahora, el famoso O positivo, A positivo, O negativo, B negativo, ¿sí? ¿Qué es ese positivo y qué es ese negativo? Bueno, si eres positivo es porque tiene factor RH. ¿Qué es un factor RH? Un aglutinógeno que va a estar en el bordecito del eritrocito. Es decir, va a estar en el bordecito de la membrana plasmática, ¿ok? El bordecito del eritrocito, ¿sí? Eso es un tejido que tiene el eritrocito, una membranita, ¿ok? Entonces, ahí dentro de esa membrana va a estar el aglutinógeno, ¿ok? De los eritrocitos, eso se ve en microscopio. Entonces, si tú tienes ese aglutinógeno en la membrana plasmática de tus eritrocitos,
tú eres RH positivo, es decir, que vas a tener tu grupo sanguíneo y vas a tener el factor RH. ¿Por qué? Porque tienes ese aglutinógeno, ¿ok? O sea que vas a ser A positivo, B positivo o cero positivo, ¿ok? Si no tienes ese aglutinógeno, no pasa nada, eso no tiene nada de malo, ¿ok? Simplemente no tienes factor RH y eres A negativo, B negativo o negativo, ¿ok? Y dicho sea de paso, es más común las personas con tipaje sanguíneo con factor RH, o sea, los positivos, ¿sí? Es menos común los que no tienen factor RH. De nuevo, esto no quiere decir que sea algo malo, ¿ok? Simplemente que pues al momento de que si tú, por ejemplo, necesitas una transfusión sanguínea, es mucho más difícil conseguir el tipaje sanguíneo sin factor RH, es decir, una persona que sea cero negativo o negativo o P negativo o A negativo, es mucho más difícil conseguir ese tipo de sangre, ¿sí? Por ejemplo, el O positivo es el tipaje de sangre más fácil de encontrar, ¿ok? O negativo es mucho más difícil. Si tú no tienes factor RH, te cuento que tu sangre vale bastante plata. Vale bastante plata porque no es tan común los tipajes sanguíneos con factor RH. De nuevo, esto no es que tenga algo de malo. Simplemente no tienes ese aglutinógeno en la membrana del eritrocito, pero pues es menos común. Es menos común encontrar eso. Ahora, ya haciendo este repaso, entonces vamos a ver acá el PPT, primordial de hematología. ¿Sí? Acá les divido las anemias y de nuevo, de verdad, por favor, tanto en la vida real como en los casos clínicos, subrayen, sí, cómo está la hemoglobina. Si encuentran la hemoglobina baja, ok, fine, perfecto. Pero enseguida que ves la hemoglobina, fíjate, por favor, cómo está el hematocrito. Cómo está el hematocrito y también fíjate cómo está el volumen corpuscular medio. ¿Ok? Creo, no estoy segura si hace un momento cuando les estaba explicando dije que si el hematocrito estaba bajo, estaba alto, el volumen corpuscular medio es quien va a decir qué tipo de anemia es. No sé si ahorita lo dije mal, si me enredé. El volumen corpuscular medio es el que, creo que les dije que el hematocrito es la hemoglobina usualmente por 3, multiplicado por 3, pero el volumen corpuscular medio es quien te va a decir qué tipo de anemia es, ¿sí? Ahora, tienes que tomar en cuenta que las anemias se pueden clasificar en anemias macrocíticas, microcíticas y normocíticas, ¿ok? La más común de todas las anemias, ¿ok? Suele ser la anemia ferropénica, que es un tipo de anemia microcítica, es decir, que en este caso, para que tú le des hierro a una persona, ¿sí? Ya debe ser que o tiene, le hiciste estudios de ferritina o de saturación de ferritina y las tiene baja, literalmente, si tiene déficit de hierro como tal, o literalmente vistes que la hemoglobina estaba baja y que el volumen corpuscular medio estaba bajo también. Entonces ahí, bueno, dale, pues empieza a hierro. Pero por lo menos vean el volumen corpuscular medio. No le den hierro a todo el mundo. Ahora, no todas las anemias microcíticas son anemias ferropénicas. ¿Por qué? Porque también puedes tener, de nuevo, tienes que ver también la historia del paciente. El paciente puede estar bajo una condición inflamatoria crónica, por ejemplo, algún problema gastrointestinal, por ejemplo, algún problema autoinmune, ¿sí? Puede tener una talasemia, puede tener intoxicación por plomo, que se los pongo de último porque realmente hoy en día es bien raro encontrar una intoxicación por plomo. Sin embargo, así como yo le digo a mis estudiantes de primer semestre cuando explico historia de la medicina, que les digo, sí, que en los primeros tiempos existían los cavernícolas, existían los chamanes, y les decía que la gente veía la enfermedad como algo maligno, ¿sí? Antes, al inicio de los tiempos, la gente no sabía lo que era una enfermedad y la gente pensaba que cuando tú te enfermabas, eso significaba que los demonios tomaban posesión de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú habías hecho algo supuestamente malo. Y entre más te enfermabas, eso quiere decir que tu pecado o lo que hayas hecho mal era sumamente, o sea, era muy malo porque, o sea, tu enfermedad era muy fuerte. Entonces, entre más te enfermabas, significaba que peor persona eres y que más demonios tenías.
Hoy en día sabemos que cuando alguien se enferma, eso no significa que los demonios toman posesión de tu cuerpo. Pero bueno, así como yo les digo, al inicio de los tiempos esto se pensaba, y que hoy en día pues no es así. Así les pongo que antes había bastante intoxicación por plomo. Hoy en día eso ya no es tan común. Sin embargo, tienen que saber que existen todavía pueblos de difícil acceso que seguramente o en algún momento alguien les vaya con intoxicación por plomo. Así que tómenlo en cuenta también. No es algo tan común, pero es algo que sin duda puede pasar. Entonces, las anemias normocíticas, aquí tú vas a tener el volumen corpuscular medio normal. Sí tengo que hacer énfasis de que tú puedes tener el volumen corpuscular medio normal y puedes tener anemia ferropénica. Por eso es importante mandarle ferritina y saturación de ferritina al paciente. Si tú estás sospechando en que efectivamente el paciente pueda tener deficiencia de hierro como tal. ¿Ok? Porque hay veces que la ferritina está o la saturación de ferritina están disminuidos y el volumen corpuscular medio está normal. Entonces tú a veces omites, pasa lo contrario, que en vez de empezarle hierro, tú de una vez tachas de que, ok, no es una ferropénica, y te vas por otro lado, pero se te olvida hacerle lo de la ferritina. Entonces eso también tómalo en cuenta. Ahora, entre las normocíticas, la más común es tipo inflamatorio. Y la que epidemiológicamente más se ve todos los días es la anemia aplásica. ¿Ok? Ahora, los pacientes con problemas de hígado, es decir, hepatopatías, también suelen tener anemias normocíticas, al igual que los pacientes con anemias sideroblásticas adquiridas, que eso ahorita lo tocamos. Y anemia macrocítica, de una vez, tú tienes que pensar que lo primerito es deficiencia de vitamina B2. Ahora, los pacientes que toman bastante alcohol, que muchas veces el caso clínico te va a decir que el paciente es alcohólico, o te va a decir que el paciente toma no sé cuántas cervezas, o que toma no sé cuántos vinos, etcétera. Entonces, algo que tú también tienes que tomar en cuenta es que las personas que toman mucho alcohol, al final su hemoglobina va a ir disminuyendo y ese volumen corpuscular medio va a ir aumentando, ¿ok? Sobre todo a pacientes que tienen el alcoholismo que es súper mega ultra crónico, ¿ok? Y otra cosa también es que una razón de que una persona a veces tenga anemia macrocítica no siempre es por culpa de la anemia megaloblástica, que es a expensas de vitamina B12, sino que hay veces que él o la paciente es hipotiroidea y la paciente o el paciente no lo sabe. ¿Ok? Entonces también es importante tomar en cuenta de nuevo historia clínica, examen físico. Y si el examen físico te orienta más a tiroides, pues mándale sus pruebas de tiroides. Porque ya les digo, una persona con hipotiroidismo en cualquier momento te puede hacer una anemia macrocítica. ¿Ok? Entonces, bueno, a expensas de que te falta hierro, ya cuando pues tienes la impresión diagnóstica y le hiciste las pruebas pertinentes, ok, que aquí lo más importante es mandar el valor de ferritina y en caso tal que sea una condición moderada severa, pues manda también una biopsia en médula ósea, ok. Entonces, pues ya si esto da que en efecto es anemia ferropénica, pues ya sabemos que anemia ferropénica quiere decir que no tiene suficiente hierro en el cuerpo. Y acá les pongo cuáles son las causas más comunes. Personas que suelen tomar AINES suelen terminar con anemia ferropénica en algún momento de su vida. Las personas con neoplasias, pacientes que pasan mucho tiempo sin desparasitarse, esas personas que viven en áreas de difícil acceso, personas con úlceras, personas con problemas de absorción, todas estas cosas los hace muchísimo más propensos a tener en efecto anemia ferropénica como tal. Entonces acá, pues, algunos red flags que te va a decir el caso clínico de que te deben orientar a pensar en una anemia ferropénica, primero es que el paciente va a estar pálido, ¿sí? Tanto en los ojitos como en la boquita, ¿sí? Así mucosa. Va a sentir que le falta el aire, va a tener mucho dolor de cabeza, puede tener mareo, puede tener acufenos, puede empezar a orinar poquito, que es oliguria, e incluso quedar anoréxico. ¿Ok?
Eso es lo más común ese es el famoso caso clínico que tú piensas en una anemia ferropénica. Sin embargo, hay otros detalles que la gente cuando lo ve no piensa en anemia ferropénica, que es que se te caiga el cabello, ¿sí? Ahora, dermatológicamente hablando, es normal y se te deben caer hasta 100 hebras de cabello al día, ¿ok? Mayor de eso, pues tienes que tener cuidado. Lo otro es que siempre se te rompan las uñas por todo y por nada, a pesar que ni siquiera te las pintes, a pesar que nada. Eso te indica a que tienes falta de hierro. Tener glositis, ¿sí? Tener gastritis, tener las escleras azules, chicos. Cada vez que ustedes vean a una persona con las escleras de los ojos azules, inmediatamente tienen que pensar, o sea, ustedes siendo los médicos, tienen que pensar que esta persona, uno tiene anemia ferropénica, pero a expensas de problemas con el colágeno, ¿ok? Y los pacientes de nuevo con problemas hepáticos suelen en algún momento tener anemia ferropénica. Ahora, la anemia ferropénica también se puede dar porque tengas una infección demasiado fuerte, ¿ok? Usualmente bacteriana. Así que bueno, acá les pongo que cómo van a encontrar los valores de laboratorio, el hemograma, usualmente ya les digo, la anemia ferropénica es una anemia microcítica, en la mayoría de los casos también puede ser normocítica, pero microcítica en la mayoría de los casos. Y esto se va a ver bien hipocrómico como tal. Y la ferritina, pues acá le manda ferritina, como te dije anteriormente, para ver si en efecto es problema de hierro y si lo es, pues así hay que dar hierro en medicamento. A estos pacientes también suelen tener las bilirrubinas alteradas, eso es importante mencionarlo. Y bueno, acá les pongo algunos casos de cómo suelen empezar casos clínicos para que tú pienses en anemia ferropénica, mujer que está en edad fértil con historia de sangrado abrupto, o sea, repentinamente, o que está teniendo pupú con sangre, eso nunca es normal. La famosa sangre oculta en eso, ustedes que pensar que puede estar teniendo una anemia ferropénica. Y bueno, en mujeres que no están menstruando, ya te tienes que ir a pensar que es un problema del sistema gastrointestinal y tienes que pensar mal, feo, de que en efecto puede ser un cáncer, puede ser una neoplasia. Aquí lo importante con la anemia ferropénica, quiero aclarar que no es solamente dar hierro y vaya para la casa, ¿sí? En la anemia ferropénica tú tienes que tratar la causa. ¿Qué está ocasionando? Ok, esta persona en efecto tiene déficit de hierro en el cuerpo, pero ¿qué está ocasionando en su cuerpo? ¿Qué está fallando en su cuerpo para que no haya suficiente hierro biológicamente, naturalmente, fisiológicamente hablando? ¿Ok? Entonces tienes que curar la causa base para, y por supuesto, dar hierro sí, dependiendo de qué tan grave esté la persona, porque tú también puedes dar hierro parenteral, y si no, pues se da oral. Ahora, la anemia sideroblástica, aquí es algo importante mencionar que esto es hereditaria y suele estar ligada al cromosoma X, o sea que epidemiológicamente hablando lo esperamos ver más en mujeres que en hombres. Y bueno, recordar que existen dos tipos de anemias sideroblásticas, la famosa anemia refractaria o en anillo, que esto va vinculado con el síndrome mielodisplásico, y la secundaria, que esto ya es por, por uso y desuso, como dice mi mamá, esto es por full químicos, estar totalmente siempre pendiente del alcohol, personas que toman muchos fármacos. Aquí les pongo algunos que pueden ocasionar anemia sideroblástica para que los tomen en cuenta, incluso los que tienen déficit de cobre. Acá pues vas a ver que es una anemia microcítica hereditaria. Las anemias sideroblásticas suelen pasar por intoxicación por plomo. Por eso es que les digo que no se sorprendan si tienen una de esas, porque hoy en día lastimosamente todavía sucede. Aquí tú le mandas hierro, le mandas saturación transferrina, le mandas ferritina, y le vas a mandar una eritropoiesis que pues tanto la bilirrubina como la LDH se va a ver aumentada. Y acá también puedes hacer el famoso
el famoso el famoso laboratorio, por decirlo así, de obtener una muestra de la médula ósea para ver cómo está. Así que aquí, dependiendo de qué resulta ser la causa, pues así mismo vas a dar tratamiento, ¿ok? Si el paciente tiene una anemia sideroblástica, probablemente tenga alteración de la vitamina B6, no B12, que es la piridoxina, ¿ok? Y muchas veces esto se vincula al ácido fólico, ¿ok? Así que por eso es importante que antes, primero que en teoría el embarazo debería ser planeado. ¿Por qué? Porque es importante que la mujer tome sus vitaminas prenatales hasta 3 meses antes de la implantación para que el cuerpo pueda rendir a las exigencias por culpas hormonales. Ahora también esto se puede dar por problemas de transfusiones sanguíneas. Entonces acá hay que dar quelantes de hierro y hay que la mayoría de las veces hacer flebotomías. Pero realmente esto solamente es como paliativo, esto no va a curar la enfermedad, realmente lo que va a curar la enfermedad ya sería hacer un trasplante halogénico hematopoyético como tal, que pues eso ya es un proceso bien exhaustivo que hace hematología. Y pues aquí la anemia de tipo inflamatorio, les pongo cómo van a estar los valores. Acá en el hemograma vas a ver que va a ser una anemia normocítica, normocrómica. Y es bastante, o sea, mucho más frecuente de lo que la gente piensa. Aquí vas a tener la ferritina tanto normal o aumentada en vez de disminuida. La eritropoyetina, importante que la tomes en cuenta para mandarse, va a estar aumentada. Y el hierro pues va a estar disminuido porque no está siendo captado adecuadamente por la célula que debe. Y pues ya les digo, en el peor de los casos se puede hacer un aspirado en médula ósea para ver qué tal. Para el tipo inflamatorio como tal no existe un tratamiento per se. Y en la anemia tipo inflamatorio no solemos administrar hierro porque a veces damos hierro de manera que pensamos que estamos ayudando, pero en verdad estamos haciendo un daño. Y bueno, en las anemias megaloblásticas acá ya les pongo que, como les dije, la más común es la de la vitamina B12, ¿ok? Y la vitamina B12 usualmente es porque la persona tiene algún trastorno alimenticio, ya sea bulimia, ya sea anorexia, ya sea obesidad mórbida. Entonces, aquí lo importante que de hecho hace poco vi en las noticias que una muchacha que solamente comía frutas falleció recientemente y era una pelada bastante joven de 30 y pico años. Murió pues porque no quería comer nada. Ella decía que ella era full vegetariana y no quería comer nada, no quería comer nada. Ella se sentía mal, no decía nada. Entonces realmente hay veces que tú ni siquiera necesitas vitaminas. Hoy en día, eso quiero hacer un alto y comentárselos, que hoy en día está súper de moda la sueroterapia y está súper de moda también tomar vitaminas por todo y por nada. Hey, si tú no tienes ningún problema en tu hemograma, si todo te hace un hemograma y todo sale bien, tú no tienes que hacer ninguna sueroterapia por si acaso dije para no enfermarte, tomar vitaminas para no enfermarte, porque no va a hacer absolutamente nada, ¿ok? Entonces, si tú comes una dieta balanceada de todo un poquito, ¿sí? En teoría tú deberías adquirir tus nutrientes suficientes necesarios, ¿ok? Y en teoría la vitamina B12 se come en el día a día, ¿ok? En el día a día. Y bueno, acá las personas que no les va a ir muy bien son las personas gastrointestinales que tienen mala absorción. Y acá les pongo algo importante porque muchas veces el caso clínico te va a decir que el paciente toma esto, o sea, varios medicamentos. Y sí es importante que tengas una buena idea de qué hace cada medicamento. Así que acá les pongo algunos de los fármacos que pueden ocasionarte déficit de vitamina B12 y por supuesto el alcohol y el páncreas dando problemas, pues al final
te va a ocasionar un déficit de vitamina B12. Aquí les pongo hallazgos clínicos importantes que el caso clínico te va a decir y tú tienes como quien dice que ya armando el rompecabezas para ver cómo vas. Aquí algo importante que no solamente vas a tener anemia, sino que vas a ver pancitopenia, es decir, que todas las células de ese paciente están por el piso, ¿ok? También acá puedes verle una glositis, pues el paciente puede estar comenzando alguna neuropatía, que de hecho es bastante común allá. Y lo otro es que estas personas suelen llegar a ser una demencia, pero esta demencia es reversible. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si le hace falta vitamina B12, le das vitamina B12 y listo. ¿Ok? Y bueno, la vitamina B se puede ser oral, como también puede ser intramuscular. Y bueno, acá después continuamos con lo que es la anemia perniciosa. Que aquí algo muy característico de las anemias perniciosas es que te van a dar hallazgos clínicos del sistema nervioso como tal. Y acá también es bueno medir los niveles de vitamina B12. Y en otro caso es bueno hacer pruebas de anticuerpos anticélulas parietales para ver cuál, o sea, si hubo o sea, si es problema de laboratorio o si en efecto la persona está padeciendo esta enfermedad anemia perniciosa. La anemia perniciosa, aunque no lo crean, es bastante común que se salga a la luz, por decirlo así, que esta persona tiene un déficit de vitamina B12, entonces hay que darle vitamina B12. Y estas personas yo espero que suelen tener más de 60 años. Una persona por debajo de los 60 años, no digo que es imposible, pero es un poco difícil esta situación. Entonces uno, bueno, pues en este caso se pone vitamina B12 y el ácido fólico en caso de ser necesario. Y aquí les pongo causas, las más comunes, ¿sí? Personas que son celíacas, personas que comen muchas verduras, muchos vegetales, las personas que toman anticonceptivos por larga data, más de 12, 15 años, pueden llegar a tener anemia, este tipo de anemia. El déficit por folato suelen ser megaloblásticas. Y bueno, acá, como tiene déficit de folato, pues tú le vas a dar ácido fólico. ¿Ok? Y acá les pongo que lo ideal es empezar con 1 miligramo por día. Así que sí, eso creo que después es importante recordarlo. Las anemias hemolíticas, recordar la ferocitosis hereditaria, hay veces que al caso clínico le gusta decir el nombre completo, o sea, Minkowski-Schauffart, así que tómense también acá les pongo el nombre porque pues pueden preguntarlo. La esferocitosis hereditaria, de hecho, epidemiológicamente hablando y por los niños, incluso algunos adultos, es la causa más frecuente de la etnia blanca. Esto es mucho más común verlo en etnia blanca y usualmente estas personas lo dejan llevar, lo dejan pasar y al final termina siendo una triste historia crónica. Así que sí. Entonces, acá vamos a ver anemia hemolítica común con esferocitos y el volumen corpuscular me va a estar normal porque pues, estamos hablando de neumocítico. Y aquí el detalle con la anemia hemolítica es que realmente el tratamiento definitivo es una resección total de el vaso, una esplenectomía total como tal. Y aquí denme un segundito para buscar el otro PPT. Okay. A ver, ¿cómo presento esto acá?
Entonces, vamos a ver un poquito de sangrados. Ay, creo que abrí el papete. Déjenme ver un segundo. Creo que abrí el papete aquí. No. Ah, no, sí. Bueno, acá. Vamos a empezar con los sangrados transvaginales. Aquí lo primerito que quiero que recuerden es que el embarazo se divide en 3 trimestres. Recordar que el embarazo, por lo que más quieran, el embarazo se cuenta en semanas, no se cuenta en meses. ¿Ok? Eso es 7 meses, 8 meses, 9 meses, que yo soy 7 meses, 8 meses, eso realmente no existe, así no se debe contar o por trimestre o por semana, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar a que pase tanto tiempo para yo poder revisar al chiquillo, ¿ok? Así que bueno, el punto es que a recordar que el primer trimestre abarca desde la semana 1 hasta la semana 12, el segundo trimestre abarca desde la semana 13 hasta la semana 26 y el tercer trimestre abarca desde la semana 27 hasta estar a término. Es decir, que de la semana 37 a la semana 41. Después de la semana 41 se considera post-término, ¿ok? Entonces, durante el primer trimestre que estamos hablando entre la semana 12, de entre la semana 1 a la semana 12, aquí lo más común cuando una paciente te venga sangrando o con spots de sangre o que de la nada no para de sangrar, tienes que pensar que si está embarazada que es un aborto y si no, porque ojo, en los embarazos ectópicos va a salirte la prueba de embarazo positiva. Por eso es tan importante que apenas tengas una prueba de embarazo, tú inmediatamente acudas a un ultrasonido. Porque muchas veces cuando buscamos, es complicado porque a veces los pacientes de repente no saben en qué trimestre están, no saben nada de eso. Y hay veces que pues la fecundación no se da como tal dentro del útero, debería pasar, pero no llega a pasar, sino que se queda en alguna parte del reproductor femenino y eso sí que es un lío, ¿ok? El punto es que a veces tú puedes tener la prueba de embarazo positiva y eso resulta en un embarazo ectópico. Acuérdense que los embarazos ectópicos sí o sí hay que sacarlos como si fueran un tumor porque literalmente lo son. Están creciendo en un lugar que no pueden estar. Así que cuando una paciente está en primer trimestre, tú debes pensar lo peor, ¿ok? Ya en segundo trimestre realmente estamos hablando más de problemas de placenta. Y algo súper característico que no se habla tanto y no sé por qué es de la hemorragia postparto, ¿ok? Que después que la mujer pare, es importante mandarla a recobro para que ella se quede ahí 2 horas. Y pasado ese tiempo entonces se sube la camilla. Eh, y bueno, se examina a la paciente. Ahora, no todas las pacientes aquí, estoy hablando de sangrado transvaginal de todas las mujeres, no solamente las embarazadas. Ok, si una mujer no está embarazada, yo tengo que pensar que es algo mucho más maligno que te está ocasionando ese sangrado. Una neoplasia, una adenomiosis, pólipos, etcétera. Y lo otro es que la paciente tenga disfunciones ovulatorias. Es súper, antes de seguir aquí, es súper importante que la paciente no traten de, en lo que puedan, no venir primero con un cuadro que literalmente es un cuadernito donde apuntas las cosas y cómo se sienten y demás. Pero hay veces que los sangrados transvaginales en mujeres por arriba de los 40 años eh, se considera incluso un embarazo de alto riesgo. Ahora, con la placenta se puede salir antes de tiempo y eso no es bueno ni tampoco es normal. Acá dentro de la placenta previas suelen haber bastantes casos, más de lo que piensas. Y de hecho, hay tantos que es la primera causa de hemorragia del tercer trimestre como tal. Acá les pongo diferentes tipos de placenta previa, donde la placenta literalmente va saliendo.
Y pues acá les pongo, dependiendo de la situación que tengan ante la paciente, cuál sería el mejor manejo. Usualmente lo ideal es hacer la cesárea y dar, eh, dar los medicamentos respectivamente. Y también existe el famoso DPPNI, que es el desprendimiento prematuro de placenta norma inserta. Muchas veces el caso clínico les va a hablar de siglas y ustedes tienen que saber de qué se está hablando. Así que bueno, acá, como su nombre lo dice, desprendimiento prematuro de placenta, es que literalmente antes de tiempo la placenta se comienza a desprender y eso es una emergencia médica. Eh, Acá esto lo suelen ver más ya cuando el embarazo está terminando, llegando a término en el tercer trimestre, pero importante que sepan que esto se puede ver desde la semana 20. O sea que es la semana o sea, semana donde está o sea, semana del segundo trimestre aproximadamente. Entonces, ¿qué voy a ver en esta paciente? Va a haber un sangrado vaginal asociado a hipertonía. Y esto es importante porque cuando le toques la pancita, le toques el útero, tú lo vas a sentir duro como piedra. ¿Ok? Y la paciente, obviamente, con esas contracciones le va a doler muchísimo el abdomen. Y cuando tú intentas palpar, la paciente posiblemente te quite la mano porque no soporta el dolor. Y aquí lo más importante es velar por los signos vitales. Signos vitales de la mamá, en caso tal como acá estamos hablando que hay un sangrado vaginal, puede ser exhaustivo el sangrado, así que pues, muy probablemente haya que transfundir. Acá, pacientes con placenta abrupto, desprendimiento prematuro de placenta, aquí es importante hacer estudios de factores de coagulación porque ya les digo que la placenta se vea saliendo sola, esto no es algo normal y también hay que hacerte para ver cómo está tu tipaje sanguíneo, si eres RH positivo, RH negativo, etcétera. Y esto es, señores, como esto se está desprendiendo literalmente en la casita del bebé, esto es una emergencia, hay que hacer cesárea por emergencia. Y bueno, acá les pongo un cuadro comparativo sobre uno y el otro, sobre la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? Y algo que yo sé que ustedes quizás no vayan a creer que suceda, pero hay veces que el bebé no nace porque hubo una rotura uterina y apenas ese útero sale, ya no hay vuelta atrás, el útero obviamente sale, el bebé, perdón, sale muerto. Y aquí lo interesante es que cuando estás haciendo las maniobras del Leopold, tú literalmente vas a sentir una extremidad y tú vas a decir, es que aquí hay un hueco, aquí yo siento algo raro. Eh, Así que realmente esto va a causar una hemorragia bien, bien severa, brutalmente severa, diría yo. Y cuando estás palpando o estás usando el estetoscopio o algo, tú vas a poder palpar como esas partecitas fetales y te vas a dar cuenta que está como en 3D. Y bueno, aquí es importante saber cuándo comienza un parto. El parto comienza desde que tienes las contracciones verdaderas y obviamente las primigenitas demoran bastante más. Pero bueno, acá les pongo por definición que cuando una persona tiene un sangrado vaginal mayor de 500 o si fue cesárea mayor de 1000. Y esto es importante hacerle un seguimiento a esta paciente porque ya les digo, esto no es normal. Y siempre, 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 siempre que usted ve una atonía uterino, tú tienes que pensar de que esto es una atonía uterino puede matar a la persona, ¿ok? Lo otro es que hayas tenido algún trauma, algún problema en tu tejido y problemas de coagulación pensando en la trombina y trombofluxón. Así que aquí tienes que mm, aquí tienes que correr con tu paciente. Literalmente hay que canalizar y hay que mantener los signos vitales estables, hay que darle oxígeno, tienes que obviamente
medir la diuresis, que muchas veces la enfermería no va a saber cómo medir eso y tú le tienes que enseñar. Así que bueno, acá la mayoría de veces termina con tratamiento quirúrgico. Como les dije, el ateneo uterino es bastante común, más de lo que uno piensa, entonces importante que en ese último momento del viaje no sepan cómo controlar o cómo tratar de lidiar un útero así más contraído, o sea, contraerlo más de lo normal. Y bueno, finalmente tenemos el sangrado menstrual, que no es normal que una mujer se cambie más de 4 cótex al día. Ahí hay que considerar que bueno, que es bastante fuerte. Y de hecho, es esperado que no acudan a su día a día, a su trabajar, porque es demasiado dolor, por decirlo así. El sangrado menstrual abundante suele estar bastante asociado a que utilicen anticonceptivos, que no todos tienen hormonas, pero eh, sí, epidemiológicamente hablando, pues es lo que más se ve. Y acá para acordarse les pongo mnemotecnias de PAM y de índice: P de pólipo, A de adenomiosis, L de legiomioma y M de malignidad. Aquí les pongo una imagen porque una persona también puede, por ejemplo, tener endometriosis. Acá les pongo los diferentes tipos de endometriosis. Y vamos a tener también masas, por ejemplo, el mioma uterino, que es una masa ahí en el útero. Esto lo puedes ver mediante ultrasonido y lo ideal es resecarla o desaparecerla. Y si no, pues lavarla y secarla. En el caso de lavar y secar me refiero a que muchas veces esto se encuentra incidentalmente. Porque cuando tú vas, por ejemplo, para un control, o porque de repente tienes unos coliquitos más fuertes, o sientes que estás engordando y no entiendes por qué, pero engordas, por ejemplo, solamente la panza, y se te hace un ultrasonido y sin querer encontramos un mioma. Y aquí es importante obviamente el tamaño y cuántos son. ¿Ok? Si es muy grande y si son muchos, lo mejor es una esterectomía. Y para poder visualizarlos y medirlos de una manera más explícita, ahí ya se puede hacer una resonancia magnética y mandarla con radiología. Así que bueno, respecto al mioma uterino, dependiendo de la severidad, acá les pongo tratamiento expectante, farmacológico, incluso quirúrgico, hasta el punto de hacer una embolización, pero obviamente son casos más severos. Y los pólipos endometriales son masitas pequeñas, son benignas, pero hay que hacerle un ojo, porque todo lo bueno en algún momento se podría malignizar. Esto tú lo sueles ver en mujeres fértiles entre 30 a 60 años. Puede ser un adenocarcinoma, pero realmente es que no está vinculado mucho a eso. Suele estar vinculado a cosas negativas. Y bueno, acá les pongo las posmenopáusicas. Se recomienda la extirpación de todos los pólipos endometriales. Y las premenopáusicas, se les suele platicar más con ellas para tratar de convencerlas. Así que bueno, acá en la hiperplasia endometrial quiere decir que hay un tejido más grande de lo normal. Esto le está ocasionando que usualmente no sangre tanto. Y aquí lo que tienes que hacer es una histerectomía. Ahora también tienes que tomar en cuenta si la mujer está en edad fértil, con o sin ganas de tener otro hijo más. Y bueno, trate de no extenderme mucho porque sé que es un poquito tedioso. Está como maratónico esto, y más si estamos virtual. Yo sé que es bien cansón, sé que muchos vienen de sus rotaciones o tienen que estudiar. Así que bueno, ¿alguien me puede confirmar si pudo ver Ágora? Es que a veces el de los estudiantes es un poco diferente.
para ver si ya les sale estos pepetes de sangre que hemos visto. ¿Alguien sabe? Si si lo lograron ver, para poder apuntar qué nos ha subido y tenerlo en cuenta para subirlo. Buenas noches, profe. Si no me equivoco, no aparece aún el PPT de sangre. Ninguno. No, profe, el último que sale es el de ortopedia. Ok, y cuéntenme algo, ¿también se les activó la tarea de ortopedia en mapa conceptual o no? Sí, es decir, profe, sale que cierra para mañana. Mañana a las 12, bueno, al 30. Sí, ahí, bueno, si quieren, esa tarea las puse hace rato, pero igual como la semana pasada, pues no pudimos dar la clase. Si quieren, a ustedes se los puedo extender una semana más. Pero igual denme chance para ver si mañana el Ágora me sirve, porque ahorita acabo de ver y también está disque trabadísimo, o sea, está congelado, no sé por qué. Pero bueno, respecto a esa tarea, es bastante sencilla, individual, hace un mapa conceptual y se aseguran que el mapa conceptual tenga los ítems que estoy pidiendo en la rúbrica, ¿ok? Nada del otro mundo, no tiene que ser algo tan gigante o tan largo, bastante puntual, más que nada para que ustedes puedan darle como que esa primera ojeada ya cuando hablemos de ortopedia estén como un poco en sintonía de lo que estamos hablando, ¿ok? Y bueno, voy a tratar mañana de subirles los PPTs, ojalá, si no, pues ya voy a tener que pedir ayuda a tecnología, porque la verdad es que sí me ha estado dando, o sea, se me cae a cada rato la página, no sé por qué. Hoy de hecho ni siquiera me quería entrar, me cambió la contraseña y todo, bueno. En fin, me ha estado dando problemas, pero bueno, voy a tratar en lo que se pueda de que mañana tenga solución y les pueda actualizar el Ágora para que estén al día con eso, ¿ok? Y Gracias, apenas profe. pueda, también les subo el cuestionario ese que les dije. ¿Ok? Que tampoco he podido subir. O sea, no les he podido literal actualizar nada en el Ágora. Pero bueno, sí, les voy a dar una semanita más para la tarea, para que no se estresen por eso. Yo sé que tengo muchas cosas que hacer. Así que bueno, nada chicos, como siempre les digo, estoy demasiado orgullosa de cada uno de ustedes. Recuerden que si llegaron hasta acá es por algo, están ya finalizando la carrera. Así que nada los tumbe, no se comparen con los demás, que no les importen las notas de los demás, enfóquense ustedes, tienes que visualizar y entender en qué tú no eres bueno para poder pulir eso que no eres tan bueno, ¿ok? Y por favor, en lo que puedan, vayan leyendo los PPT que les voy subiendo, vayan practicando preguntas. Entre más preguntas tú practiques, mejor vas a estar para el examen de certificación, ¿ok? Así que bueno, nada, estoy muy orgullosa de ustedes y pues si tienen alguna duda o algo me pueden escribir al correo. Ustedes saben que yo siempre estoy pendiente de ustedes. Igual si me ven en la universidad y me quieren preguntar algo, me quieren decir algo, yo voy los jueves y viernes. Los jueves voy de 11 a 3 por ahí y los viernes voy de 7:30 hasta las 11 por ahí. Así que cualquier cosa, si me ven, con mucho gusto, saben que siempre estoy a su disposición. Si necesitan que les haga resumen de algo, lo que sea, también me lo pueden informar, ¿ok? Y bueno, ya saben, con la plataforma tengan un poquito de paciencia, que no sé qué, estoy peleando con el Ágora, así que lo que pueda voy a tratar de mañana solucionar eso, ¿sí? Así que muy orgullosa de todos y estudien y practiquen preguntas, ¿sí? Éxitos a todos. Chao, profe, gracias.